El 26 de noviembre de 1539, el abad Marmaduke Bradley firmó el documento de rendición por el que hacía entrega de la abadía de Fountains y todas sus tierras al rey Enrique VIII. Con su firma, el abad puso fin a 408 años de actividad monástica ininterrumpida. En solo un año se retiró el techo de madera, se fundió todo el plomo y se llevaron las vidrieras a otras iglesias. La abadía de Fountains quedó convertida en una ruina, una reliquia de un pasado perdido. Antes de la disolución, Gran Bretaña era una tierra dividida. 2/3 de la isla estaban bajo el control de castillos que pertenecían al rey y a la nobleza. El otro tercio estaba dominado por los monasterios. Esta es la historia de un mundo perdido, la Gran Bretaña medieval. Edificios que han dado forma a Gran Bretaña, castillos y monasterios. En 1282, Llewellyn, príncipe de Gales, se rebeló contra los ingleses. La represión fue rápida e implacable. De lo que aquí ocurrió surgió la Gran Bretaña que conocemos hoy en día. El rey Eduardo I se veía a sí mismo como el rey Arturo, rey de Gran Bretaña, y no solo rey de Inglaterra. Eduardo se pasó su reinado intentando convertir este sueño en una realidad. Empezó por aquí, por Gales, aplastando la rebelión liderada por el príncipe Llewellyn ap Griffith. Su victoria sobre los galeses desencadenó una extraordinaria campaña de construcción, la más grande y dinámica desde la conquista normanda. Un cinturón de castillos en torno al bastión galés de Snowdonia. De entre todos ellos, uno destacaba sobre todos los demás por su importancia, su poder y su simbolismo. Era este, el castillo de Carnarvon. El castillo de Carnarvon era el más grande de los que Eduardo I mandó construir y estaba destinado a ser la residencia de un nuevo príncipe de Gales inglés. Era un castillo distinto. Estaba hecho a semejanza de las murallas de Constantinopla. ¿Por qué querría copiar un rey inglés un edificio del Imperio Romano? Me has traído esta foto de las murallas de Constantinopla, que hoy es Estambul, para explicarme lo que tenemos aquí. Hay dos cosas que llaman la atención. Una, que las torres son poligonales. Y dos, estas cenefas de piedra a lo largo de la muralla. El parecido entre ambas construcciones es impresionante. Es curioso que se haya inspirado en la Roma imperial para construir el más importante de sus castillos en Gales. Eduardo I quería apoderarse de estos símbolos de autoridad del Imperio Romano. El castillo de Carnarvon era mucho más que un símbolo de dominación inglesa. Se trataba de una extraordinaria máquina de guerra. Lo diseñaron los mejores arquitectos e ingenieros de la época. La muralla exterior de 5,5 metros de grosor estaba llena de pasadizos que permitían a los arqueros y al resto de la tropa llegar cuanto antes al costado del castillo que estuviese siendo atacado. Eduardo I quería construir algo más que un castillo. Carnarvon iba a ser la capital política, administrativa y judicial de la zona. Y también quería darle un marcado carácter comercial una vez se establecieran allí los mercaderes ingleses. Su intención era crear un enclave político, social y militar inglés en el corazón de Gales. Eduardo I construyó 4 castillos más a un día de marcha de distancia para tener a la resistencia galesa controlada. Estaban todos a la vanguardia militar internacional.
En el castillo de Harlech, el enemigo tenía que atravesar 3 portales enrejados para penetrar en la fortaleza, mientras los soldados arrojaban agua hirviendo sobre sus cabezas. Aunque los galeses nunca se rindieron, tampoco fueron capaces de expulsar a los ingleses. Los castillos que había construido Eduardo I cumplieron su cometido. Durante un breve periodo en torno al año 1300, Eduardo I fue el rey de Gran Bretaña. En gran medida había resuelto el problema de las relaciones entre Gales e Inglaterra, pero con Escocia el problema era más complejo. Durante 300 años la frontera escocesa fue una zona de constantes conflictos. De estos conflictos surgió un nuevo tipo de castillo. No eran las colosales fortalezas del Estado, sino las casas fortificadas de los señores de la frontera. Stephen Parisian está en el distrito de Los Lagos para investigar qué miedos provocaron la construcción de la muralla de 1,80 metros de espesor del castillo de Dacre. Puede que ahora parezca un bucólico paisaje, pero en el siglo XIV esta zona de Cambria era como la frontera afgana. Las revueltas eran constantes y era imposible predecir por dónde vendría la siguiente amenaza. En respuesta a esa inseguridad, apareció un tipo de construcción muy particular que el castillo de Dacre ejemplifica a la perfección. John, el final del siglo XIV fue una época muy turbulenta. ¿Qué lugar ocupaba este castillo en todo eso? Era una situación parecida a la de Kosovo y Bosnia. Había escaramuzas constantes entre varias familias poderosas de ingleses y escoceses. En aquella época el castillo estaba rodeado por una empalizada de madera como un fuerte del oeste. Para los escoceses el norte de Inglaterra era como un banco. Le sacaban dinero a los ingleses de aquí para continuar la guerra contra los ingleses del sur. O sea que, hablando claro, los escoceses extorsionaban a los ingleses. Así es. Lord Dacre tenía unos cuantos arrendatarios que le pagaban por el uso de las tierras. Esos mismos arrendatarios pagaban a los escoceses para que los dejasen tranquilos. Estaba muy bien organizado. Pero si no te dejabas extorsionar, ¿qué podría llegar a pasar? Nada bueno. Te podías quedar sin ganado. Te podían quemar la cosecha o incluso la casa. Y si la situación se prolongaba, te podían cortar el cuello. Esta escalera de caracol está encastrada en el muro. Está diseñada para favorecer a un espadachín diestro, que se ha de retirar escaleras arriba en caso de que los escoceses entraran por la planta baja. Si el señor fuera zurdo, las escaleras girarían en sentido contrario. Estaba muy bien pensado. Estamos en la primera planta. Y fíjate qué muros. Deben de tener 1,80 m de espesor. Sí, por lo menos. Y es que esto no solo era una casa, era una fortaleza. Las paredes estaban hechas para resistir un eventual ataque de los escoceses, que podría producirse en cualquier momento. Y lo más curioso es que cuando Jacobo VI de Escocia se convirtió en Jacobo I de Inglaterra en 1603, las revueltas cesaron en su práctica totalidad, así que estas fortificaciones perdieron su sentido. Los señores siguieron viviendo en estos castillos bastante tiempo tras la unión de las coronas. La situación podía cambiar de repente, así que era una forma de cubrirse las espaldas. Unas paredes así eran un buen seguro. La franja de los castillos acaparaba la mayoría de los conflictos, por lo que el resto de Inglaterra y Escocia disfrutaban de una paz relativa. Un monasterio en particular supo aprovechar esta estabilidad. Sus propiedades se extendían de costa a costa en el norte de Inglaterra. A mediados del siglo XII, en las tierras desamparadas del norte de Yorkshire, tuvo lugar un hecho extraordinario. En 1132, 13 monjes descontentos abandonaron su monasterio de York para trasladarse a este remoto valle. Querían fundar un nuevo monasterio cisterciense donde pudieran llevar una vida más simple y pura.
Su primer invierno por estas tierras tuvo que ser horroroso. Los árboles eran su única forma de refugio y de sustento. 350 años después, esa pequeña comunidad se había transformado en el monasterio más rico, más grande y, en mi opinión, más bello de Inglaterra, la Abadía de Fountains. Para apreciar el aislamiento de este monasterio, lo mejor es verlo desde el aire. Una de las razones para situar aquí el monasterio es que se trata de un valle fluvial, así que siempre tuvo agua corriente. Es un sitio perfecto. En realidad el agua la tomaban de fuentes naturales. De ahí el nombre de la abadía. Era preferible no beber el agua del río porque podía estar contaminada, ya que es a donde iban a parar las aguas fecales. Antes de que se instalara aquí la abadía, este era un valle virgen. Eso era lo que buscaban los monjes cistercienses. Vivían de espaldas a la civilización. Consideraban que la naturaleza era un don divino y llevaban una vida austera y disciplinada. Sus primeras construcciones eran un reflejo de esa simplicidad. Y tan simple. Fíjate cómo este chaflán se va ensanchando hacia el final. Este edificio era el dormitorio, que debía ser de una sencillez absoluta, ¿no? Tanto los monjes como el abad dormían directamente sobre el suelo de madera en un jergón de paja. Pero la sencillez no duró mucho. El monasterio comenzó a extenderse y a prosperar. Necesita más espacio para albergar a los cientos de hermanos legos que cultivaban los campos y que pastoreaban las 12.000 ovejas que poseía el monasterio. Se construyó un gigantesco dormitorio y para ganar espacio se desvió 26 metros el cauce del río. Por muchas abadías que hayas visto, la talla de este dormitorio te deja con la boca abierta. Es descomunal. Hacia finales del siglo XII, el número de monjes creció de forma espectacular. Así que tuvieron que tirar las antiguas dependencias y construir esto, que es el mayor dormitorio de Inglaterra. ¿Se podría calcular cuánta gente habrá dormido aquí? Yo hice una estimación del número de camas que se podrían poner. ¿Y cuántas eran? Unas 200. Eso es mucha gente. Sí. Siempre que visitas un monasterio, la parte más interesante suelen ser los retretes. Es verdad. Aquí estaban las letrinas que utilizaban los monjes. Eran 200 personas, así que necesitaban unos cuantos retretes. Como ves, está construido directamente sobre el río. Y en 2 niveles. Ahí abajo hay una serie de arcos que servían de cubículos individuales para usar durante el día. Por la noche venían aquí, donde había 2 filas de asientos que daban al río, una sobre cada canal. Habría unos 50 retretes en total. Estarían un poco apretados si venían todos al mismo tiempo. Sí. Y para que quede claro, los retretes de arriba no estaban justo encima de los de abajo, ¿verdad? No, estaban escalonados. La sencillez y la dedicación de los monjes que aquí vivían los hicieron merecedores de multitud de donaciones. En pocos años, la abadía de Fountains se convirtió en uno de los monasterios más ricos de Gran Bretaña. Y esa riqueza dio lugar a la construcción de un gran monasterio, como aquel del que habían huido los primeros monjes en venir aquí en el siglo XII. Aún así, no se abandonó esa idea de sencillez. Sí, el monasterio sigue siendo bastante parco, pero es más complejo que los anteriores. Esta es la segunda iglesia que hubo aquí. Es un edificio muy largo. Sí, tiene 11 arcos. Eso se debe a que tenía que albergar 2 coros separados.
Uno para los monjes en el ala oriental y otro mucho más grande para los hermanos legos en el ala occidental. En el siglo XV, el ventanal oriental de la iglesia fue sustituido por otro mucho más moderno y extravagante. Tenía sus ventajas porque estaba formado por paneles rectangulares en los que se podían representar imágenes de santos, pero también los escudos de armas de quien hacía donaciones a la abadía. O sea que este monasterio ganó en complejidad y belleza a medida que ganaba dinero. Eran inversores privados que pretendían así ganarse su lugar en el cielo. Exactamente. La sociedad medieval estaba muy preocupada por el destino que aguardaba a sus almas tras la muerte, y aunque hoy en día nos parezca injusto, los ricos tenían más medios para cambiar ese destino que los pobres. Una de las formas más comunes para asegurarse el cielo era donar tierras y dinero a los monasterios. La riqueza de la abadía no provenía solamente del bolsillo de los ricos. Los monasterios se convirtieron en importantes centros de negocios con entidad propia. Pero ¿cómo funcionaba exactamente el lado mercantil de estas organizaciones espirituales? Ed McCann está en Wiltshire para investigar cómo hacían los monasterios para explotar sus vastas propiedades. El 23 de marzo de 1539, durante la disolución de los monasterios, Elizabeth Sush, la abadesa de Shaftesbury, firmó el traspaso de sus propiedades a manos de Enrique VIII. Todo lo que veis, más allá del horizonte, acabó en las arcas del monarca. La abadía era el centro de la comunidad monástica, y tras la disolución, a diferencia de lo que pasó con la abadía de Fountains, el monasterio desapareció. Y para que veáis que en el siglo XVI ya existía el reciclaje, a medida que lo desmontaron, utilizaron los materiales para construir el pueblo de Shaftesbury. Desgraciadamente, eso significa que apenas queda nada que estudiar. Aunque de la abadía solo quedaron unos pedruscos amontonados, en Bradford-on-Avon, a 45 kilómetros de Shaftesbury, encontramos un edificio que perteneció a la abadía en perfecto estado de conservación. El granero de una abadía dice mucho de su importancia, y para la época, este de aquí era gigantesco. El edificio presenta contrafuertes que bien podrían ser de una catedral, normal, ya que lo más probable es que quien lo diseñó fuera un constructor de catedrales. Sin embargo, mi ojo crítico me dice que quien hizo este porche era un incompetente. Este porche está inclinado hacia un lado, seguro. ¿Es verdad? ¿Qué pasaría? Tuvieron un percance durante la construcción. Si te fijas en el arco superior, se ve que está bastante achatado. Supongo que cuando retiraron los apoyos, este pilar cedió y para arreglarlo construyeron el arco inferior. Colocaron esos bloques en forma de cuña y siguieron a partir de ahí. O sea que el problema surgió durante la construcción. Me apostaría lo que hiciera falta, y más si sale de tu bolsillo. ¿Y estos se dedicaban a construir catedrales? Un granero se las trae. Los carros entraban por aquí al lugar donde se trillaba la mies. ¿Qué es este? Menuda techumbre. Es fantástica. ¿Es original? Sí, un estudio científico reveló que databa de mediados del siglo XIV. El granero de Bradford-on-Avon formaba parte del entramado empresarial de la abadía de Shaftesbury. Esa era la vía de entrada en el sistema de parte de la producción de las tierras que lo rodeaban. Los carros iban pasando uno a uno durante la época de la siega y se descargaban aquí, en el suelo. Estamos hablando del cereal entero, que se almacenaba en esa zona de ahí. Al terminar la siega, comienza la distribución. Si en la abadía de Shaftesbury necesitaban 500 celemines de trigo o lo que fuese,
Cogían el cereal almacenado, lo trillaban aquí mismo. ¿Lo majaban aquí? Sí, aquí se separaba el grano de la paja, lo ponían en sacos, los cargaban en carros y mandaban una partida para la abadía. Parece una empresa de empaquetado y distribución. Eso es lo que era. Para entender la dimensión de este granero, hay que verlo en relación a lo que lo rodea. Esta es solo una pieza del conjunto de instalaciones que formaban la granja. Ese es el arco de entrada de otro granero que debía estar ahí, y aquello debían ser los establos para el ganado. A este lado tenemos el caserío, que es la oficina principal de esta sucursal, como decías tú antes. Allí tenían su despacho el administrador, el alguacil, el recaudador, los pastores y toda la gente que hacía que esta granja funcionase. Y también tenían acceso a la ciudad de Bradford y al mercado. La abadesa tenía los derechos de la venta del cereal, así que además de ser un centro de almacenaje y distribución, también se dedicaban al comercio. Un negocio redondo. Y tanto. Siempre que pensaba cómo sería la vida en las zonas rurales de la Gran Bretaña medieval, me imaginaba una viejecita hilando con una rueca. Al ver una cosa así, te das cuenta de que para mucha gente no era así. Esto es toda una estructura empresarial en toda regla. Solo en Shaftesbury hay una docena de graneros como este, y calculo que en todo el país podría haber 800 veces más. Es impresionante que cientos de años antes de la Revolución Industrial tengamos este tipo de construcciones industriales, con procesos industriales, cuyo funcionamiento se parece mucho al de una empresa de hoy en día. Sería equivocado pensar que los monasterios eran construcciones aisladas en medio de la nada. Puede que, en principio, esa fuera la idea, pero siempre dependieron de la gran cantidad de tierras que poseían y, con el tiempo, se convirtieron en poderosos centros económicos. En torno a 1520, Enrique VIII empezó a mirar con recelo esta enorme riqueza. La disolución de los monasterios estaba al caer. En febrero de 1535, unos representantes de la corte abrieron una investigación contra la congregación de la abadía de Fountains. Encontraron varios casos de conducta inmoral. Se inventaron graves acusaciones contra ellos: sodomía, abuso de menores y gula. La abadía de Fountains y sus propiedades, así como los 800 monasterios que existían en Gran Bretaña, pasaron a manos de la corona. La época de los monasterios había llegado a su fin. Pero, ¿qué ocurrió con la abadía tras la disolución? Una consecuencia interesante de este acontecimiento histórico es que hubo que decidir si estos edificios se conservarían convertidos en catedrales o si, por el contrario, era mejor demolerlos. La abadía de Fountains provocó un arduo debate en este sentido, ¿no? Sí. Habían pensado en transformarlo en catedral. Estuvo cerrada durante 9 meses, pero al final fue la abadía de Chester la que se convirtió en catedral. Así que esta fue desmantelada. Y se quedaron con las piezas de valor, supongo. Lo que hicieron fue retirar todo el plomo del techo y fundirlo, y la leña para el horno de fundición salió del coro y de los muebles del monasterio. O sea, que fueron a lo fácil: la madera, el plomo y las vidrieras. Pero en cuanto a la piedra, no supieron qué hacer. La abadía está tan lejos de todo que no podrían darle uso, por eso ha quedado tanto en pie. Exacto, pero lo que sí hicieron fue retirar uno de los pilares de la torre principal para echarla abajo, y con ella cayeron también las arcadas del presbiterio. Así que el monasterio quedó inutilizado. Y por otro lado está la torre de la campana, que es una de mis preferidas, la que más emociones me produce. Me encanta este periodo y esa torre tiene una belleza especial, muy sencilla y elegante. La persona que la construyó aún andaba por aquí cuando destruyeron el resto de la abadía, porque solo llevaba 15 años terminada. Sí, como máximo. Tuvo que ser una experiencia terrible. Devastadora, para los monjes, para la comunidad y para todos sus arrendatarios.
dignatarios y sirvientes. Echaron a los religiosos y se llevaron todo lo que había de valor. Tuvo que ser desolador. La disolución de los monasterios fue una catástrofe cultural, artística y arquitectónica. Visitar la abadía de Fountains da ganas de llorar. Lo tiraron todo: manuscritos ilustrados, frescos, arcadas, pináculos, vidrieras. Personalmente, creo que esta fue una medida que empobreció al país. Pero ¿destruyó también la disolución el legado de lugares como la abadía de Fountains? Pues casi, pero no del todo. Antes de la disolución, la catedral de Norwich era un monasterio parecido a la abadía de Fountains, solo que este sobrevivió. Lo que ocurrió aquí el 2 de mayo de 1538 no tuvo nada que ver con el cataclismo que afectó a la abadía de Fountains. El padre prior y sus monjes se encontraron de un día para otro sin gran parte de su monasterio, pero seguían siendo los custodios de una de las catedrales más bellas de Inglaterra. Enrique VIII confiscó todas las tierras del monasterio de Norwich y desmanteló casi todas sus dependencias. Sin embargo, el claustro, el segundo en tamaño de Gran Bretaña, y la catedral permanecieron en pie. Al comienzo del reinado de Enrique VIII, había unos 800 monasterios. Para cuando murió solo quedaban 16. De esos 16, 8 eran ya catedrales. En esos casos, se disolvía la congregación pero se conservaba la catedral, que es lo que pasó aquí, en Norwich. A continuación, Enrique VIII decidió crear 6 nuevas catedrales en ciudades donde no hubiera grandes templos, como en Peterborough u Oxford. Además, creó también 2 colegios universitarios. Aparte de esos 16 templos, la cultura monástica que se había creado en Inglaterra a lo largo de 600 años fue desmantelada por un solo hombre. Cuando Enrique VIII acabó con el priorato benedictino de Norwich, quedó bastante deteriorado. Sin embargo, a diferencia de muchos otros monasterios, sobrevivió a la Reforma. Pero, ¿qué pasó con el acervo cultural que poseía? Algunas de sus obras se conservaron en una capilla junto a la fachada oeste de la catedral. Al ser disuelto el monasterio de Norwich, surgió el problema de qué hacer con su escuela monástica. Enrique VIII decidió volver a fundarla en 1538. Los monjes serían los profesores del centro y esta preciosa capilla del siglo XIV, el aula. No me cabe ninguna duda de que la disolución de los monasterios y la llegada del protestantismo fueron 2 sucesos clave que cambiaron el curso de nuestra historia. Enrique VIII se propuso nacionalizar la Iglesia y a continuación procedió a privatizar sus bienes, con lo que se rodeó de un pequeño grupo de cortesanos y amigos que poseían una gran riqueza. Pero, ¿quiénes fueron los mayores beneficiados de la disolución?
Durante la Edad Media, lo que medía la riqueza, el poder y la posición social eran las tierras. Los grandes terratenientes gustaban de construir sus casas en el medio de sus propiedades. Los caballeros que volvían de las guerras contra Francia con las arcas llenas de oro tenían debilidad por un cierto tipo de casa, una construcción que reflejaba su estatus. Vamos, lo que hoy conocemos como un castillo. Y no hay casa más parecida a una fortaleza que esta, el castillo de Bodiam, en Sussex, hogar de un mercenario medieval, Sir Edward Dalinrich. Dalinrich era un guerrero que se había ganado una violenta reputación, conocido por sus pillajes en pueblos franceses durante la Guerra de los 100 años. Lo que me encanta es que es el típico castillo de postal, y sin embargo hay una gran controversia al respecto, ¿verdad? Sí, es un tema muy polémico. Parece un castillo perfecto, pero la verdad no está claro si es un castillo o no. ¿El debate se centra en torno a la función del edificio o hay algo más? Los expertos mantienen una acalorada discusión sobre la funcionalidad de sus sistemas de defensa. Unos dicen que el lago era fácil de drenar y de cruzar, incluso que las ventanas dejarían pasar las flechas enemigas y que las almenas no podrían resistir el impacto de una bala de cañón o de una piedra lanzada por una catapulta. Y la otra parte dice que se pueda defender o no sigue siendo un castillo, porque es el hogar de un señor que se gana la vida batallando. Si lo piensas, era un hombre que había nacido para la guerra. Es normal que viva en un castillo. Es verdad, y lo que pretendía era construir una casa que reflejase su estatus de guerrero, de caballero. Dalinrich era un militar que había accedido a una enorme riqueza a través del matrimonio. Para anunciar a todo el mundo que había ascendido en la escala social, colocó el escudo de armas de su mujer y el suyo propio sobre el puente levadizo. Y por si quedaba alguna duda, también hizo poner su yelmo de justas, el deporte preferido de todo caballero que se precie. Al entrar en el castillo, da la impresión de estar en el jardín de una vivienda. Sí, el espacio está muy bien aprovechado. A este lado estaba la capilla y a continuación los aposentos de Dalinrich, una construcción de 2 pisos con chimeneas en las estancias principales. Dalinrich empleó elementos tradicionalmente defensivos como meros motivos decorativos. Por extraño que parezca, hasta puso almenas en las chimeneas. En mi opinión, la clave para comprender el carácter del castillo de Bodiam está en el paisaje que lo rodea. No se construyó en una buena posición defensiva, ya que está rodeado de colinas de poca altura. Tiene un terreno para celebrar justas al lado, y el foso no sirve para defender el castillo, sino para que éste se refleje en sus aguas. En resumidas cuentas, se parece más a las mansiones que se construyeron en la campiña inglesa en el siglo XVIII. A pesar de su fama de rudo guerrero, este hombre quería disfrutar de la vida. Le gustaba ir de paseo con su esposa, salir de caza, darse una vuelta junto al lago y ver su castillo reflejado. Le iba el lujo. Y el castillo expresa a través de su arquitectura su identidad, su función y su clase social. El castillo de Bodiam no era un caso único. De hecho, era una tendencia generalizada en todo el país. En el siglo XV, todo noble ansiaba tener un castillo. La historiadora Anna Kay está en Keistar, en el condado de Norfolk, para investigar uno de los castillos más disputados de la Gran Bretaña medieval. En 1459, John Paston heredó el castillo de Keistar de su vecino y amigo, Sir John Falstall. Sin embargo, el castillo tenía muchos pretendientes que también reclamaban la herencia. Entre ellos estaba el duque de Norfolk, que llegó a sitiar la fortaleza. Pero, ¿qué intereses tenía Norfolk, uno de los nobles más poderosos del reino, en un lugar como este? Hoy en día, Anglia Oriental parece una zona bastante tranquila, pero en el siglo XV no era así. Para nada. Era una de las regiones más cosmopolitas de Inglaterra y servía de puente entre Europa por un lado y Londres y el resto de Inglaterra por el otro. El duque de Norfolk ya tenía propiedades en Anglia Oriental.
Sí, su familia poseía un castillo en Suffolk, pero a mediados del siglo XV ya tenía 300 años. Era frío, había muchas corrientes de aire y ya estaba pasado de moda. Así que no podía dejar pasar la oportunidad de hacerse con un lujoso castillo en una de las zonas más importantes de Norfolk. Sobre todo porque no tenía muchas propiedades en este condado. ¿Y cómo se atreve a plantarse con 300 hombres para tomar por la fuerza el castillo de otro? No es un método muy ortodoxo que digamos. En 1469 era el momento perfecto para intentar algo así, porque acababa de estallar la segunda fase de la Guerra de las Dos Rosas, y el rey Eduardo IV se había encerrado en una de las fortalezas de su primo, el conde de Warwick. Así que, aprovechando que el rey está ocupado con otros asuntos, Norfolk se hizo con el control del castillo de Keistar. Exacto. Madre mía. Supongo que aquí había una habitación en cada planta. Sí, cada una con su propia chimenea. Cuando el duque de Norfolk viene con su ejército para tomar el castillo, en realidad lo que más le interesa es hacerse con todo esto. Estas tierras representaban una enorme riqueza. No solo suponían una fuente de ingresos, sino que le daban una posición social y poder político, porque el señor controlaba a la gente que vivía en sus propiedades. Al final es la historia de siempre. Lo importante no era tanto el dinero que uno pudiera tener, sino saber invertirlo en terrenos y propiedades inmobiliarias. Sí, había una competencia salvaje por las propiedades, y un castillo como este podía desencadenar encarnizadas luchas. Al visitar el castillo de Keistar, podría parecer que los límites de la fortaleza terminan aquí, en el foso. Sin embargo, analizándolo más detenidamente, nos daríamos cuenta de que el castillo no representa más que un puntito en el vasto conjunto de propiedades que controlaban. A gente como Fastolf, Paston o Norfolk no le interesaba tanto el castillo en sí, porque el verdadero poder lo daban las tierras. Los señores feudales tenían poder absoluto sobre los campesinos que trabajaban en sus propiedades. Un poder del que a veces abusaban. Stephen Parisian se encuentra en Warren Percy, en el condado de Yorkshire. Hace 750 años, Warren Percy era un ajetreado pueblo medieval. Detrás de mí estaba la iglesia parroquial. Allí se encontraba el horno del pan, justo al lado del molino. Y en esa ladera de ahí arriba vivían unas 450 personas. Sin embargo, a principios del siglo XVI ya no quedaba ni un alma. ¿Qué habría ocurrido? Durante muchos años se creyó que la peste negra había diezmado a la población. Pero las investigaciones llevadas a cabo en Warren Percy revelaron que la población no murió ni se fue por voluntad propia. A primera vista esto puede parecer un terreno irregular, pero son las ruinas de un pueblo medieval abandonado. ¿Cómo era la gente que vivía aquí? Pues era la típica comunidad medieval. Estaba el párroco que vivía junto a la iglesia, algunos campesinos libres y los campesinos más pobres que dependían de un señor feudal. Básicamente todos vivían en el mismo tipo de casa. Lo que tenemos aquí son los restos de la casa de un campesino del siglo XIV. ¿Qué aspecto crees que tenía? Al entrar se accedía a la estancia principal, que tenía una chimenea en el centro, y por ahí cruzaba un muro que separaba la parte más privada de la casa. La chimenea servía de calefacción y cocina para una familia de 10 miembros, y no llevaban una vida primitiva. Los arqueólogos han encontrado objetos de valor que demuestran que algunos de sus vecinos eran gente acaudalada para la época. De hecho, algunos de estos objetos bien podrían estar en una casa de hoy en día. Pero aquí no solo vivían humanos. Como granjeros que eran, compartían el espacio doméstico con su posesión más preciada, el ganado.
que estaba al otro lado de esa puerta. Habría sitio para unas 8 o 10 cabezas de ganado, y como el terreno está un poco inclinado, la orina y demás excrementos saldrían directamente a la calle. Debía echar una buena peste. Sí, pero el ganado también era una fuente de calor, así que tenía sus ventajas y sus inconvenientes. Vamos a salir por la cloaca. A finales del siglo XV ya no quedaba nadie en Warren Percy. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se quedó desierto este pueblo? Creo que se puede explicar con una sola palabra: las ovejas. ¿Las ovejas eran más rentables que la agricultura? Exacto. A principios del siglo XVI, los campesinos le daban muy pocas ganancias al propietario de las tierras, mientras que la lana de las ovejas da mucho dinero. Y solo hace falta un pastor para cuidarlas. ¿Y qué pasó con todos los campesinos que tuvieron que abandonar el pueblo? ¿A dónde fueron? Desde nuestra perspectiva, es muy difícil imaginarse lo dura que debió haber sido esa situación para los campesinos. Se sentirían completamente desprotegidos. Ya no tenían sus tierras ni nada en qué apoyarse. Siempre habían vivido aquí, no conocían otro lugar. Y de repente les dicen que se tienen que marchar. Lo perdieron todo. El sentido de su existencia, su medio de vida y su identidad incluso. Menudo panorama. El destino de Warren Percy, borrada del mapa en apenas unas décadas por una cuestión puramente económica, demuestra el poder que tenían los nobles sobre sus tierras y la gente que trabajaba en ellas. Para los señores era una cuestión de números. Para los campesinos, sin embargo, se trataba de una cuestión de vida o muerte. La demolición de lugares como Warren Percy generó tal riqueza que en los últimos años de la Edad Media se construyeron innumerables castillos nunca vistos hasta entonces. Gracias a los grandes beneficios que les aportaban sus propiedades, la nobleza construía castillos cada vez más elaborados. El castillo de Herstmonceux, en el condado de Sussex, fue construido por la familia Fiennes, empleando un material bonito pero frágil, el ladrillo, poco recomendable para un edificio de defensa. Una de las cosas que nos diferencia del resto de Europa es la relativa estabilidad de la que disfrutamos, la ausencia de incursiones violentas. Al ser una isla, nos libramos de muchas invasiones y ese es un factor fundamental que ha influido en nuestra arquitectura. Tiene bastante importancia. Este edificio, por ejemplo, es un alarde arquitectónico. Igual que en el castillo de Bodiam, tenemos el escudo de armas de la familia ahí arriba. Además, lo más sorprendente para alguien del siglo XV era el material empleado, ladrillo. Hoy nos parece la cosa más normal del mundo, pero alrededor de 1440 era un material que estaba en auge y que revolucionaría la arquitectura inglesa. Pero estamos ante otra falsa fortaleza, ¿no? Esas troneras son para echarse a reír. Si lo hicieran en el siglo XIII, la gente se echaría por los suelos. El castillo jamás resistiría el ataque de un ejército bien armado, pero las fortalezas hay que juzgarlas en relación a los peligros a los que se exponían. En la Inglaterra del siglo XV, los mayores conflictos no pasaban de pequeñas revueltas. El castillo de Herstmonceux era más que suficiente para mantener a raya a unos cuantos campesinos furiosos armados con horquillas y guadañas. El lado interior del castillo fue destruido durante el siglo XVIII y sus ladrillos fueron a parar a otros edificios de la región. Afortunadamente existían pinturas previas a la destrucción que nos han permitido reconstruir el aspecto original de este importante edificio. Al entrar en el recinto, esto es lo que habría visto un visitante en la Edad Media, un patio rodeado de un claustro. Y a través de esa puerta se puede ver el recibidor principal, que es la única estancia que conocemos cómo era exactamente.
Es un recibidor típicamente inglés, con techos altos de madera y un separador que delimita la zona destinada al servicio. Un detalle interesante es que, como se solían colgar tapices de la pared, las ventanas estaban bastante altas para dejar espacio. ¿Y estos animales de aquí? Parecen los mismos que hay sobre la entrada principal. Si te fijas, están todos mirando hacia la mesa central, en señal de respeto hacia Roger Fiennes cuando comiera aquí. Es curioso, porque se trata de un edificio muy extravagante, pero al mismo tiempo anticipa lo que vendría en la época de la Casa de Tudor y la Reina Isabel. Sí, tanto en su uso del ladrillo como en la primacía del diseño. Anticipa muchas cosas que se volverán a ver durante la dinastía de los Tudor y más adelante. A la nobleza que vivía en los castillos de Gran Bretaña le vino muy bien la disolución de los monasterios. La transferencia de tierras de la Iglesia a manos de la aristocracia por mediación de la corona supuso un gran cambio para toda la sociedad. Prácticamente dibujó un nuevo mapa de Inglaterra. La riqueza de los monasterios pasó, se había privatizado y con ella el espíritu creativo que los había levantado. Ahora la innovación arquitectónica ya no dependía de la Iglesia, sino de la corona y de la aristocracia. En lugar de construir anticuados castillos como el de Carnarvon o el de Bodiam, la clase rica quería crear algo nuevo. El diseño del castillo de Herstmonceux, con sus muros de ladrillo, sus torretas y sus ventanales, se convirtió en un modelo a seguir para palacios como el de Hampton Court, de Enrique VIII. La disolución de los monasterios sentó la base de una nueva era, la de las grandes mansiones de la campiña británica. En el próximo capítulo visitaré algunas de nuestras más bellas casas de campo, edificios que, en mi opinión, han supuesto una contribución única a la civilización europea. La disolución de los monasterios fue una catástrofe cultural, artística y arquitectónica. Visitar la abadía de Fountains da ganas de llorar. Lo tiraron todo. Manuscritos ilustrados, frescos, arcadas, pináculos, vidrieras. Personalmente, creo que esta fue una medida que empobreció al país. Pero ¿destruyó también la disolución el legado de lugares como la abadía de Fountains? Pues casi, pero no del todo. Antes de la disolución, la catedral de Norwich era un monasterio parecido a la abadía de Fountains, solo que este sobrevivió. Lo que ocurrió aquí el 2 de mayo de 1538 no tuvo nada que ver con el cataclismo que afectó a la abadía de Fountains. El padre prior y sus monjes se encontraron de un día para otro sin gran parte de su monasterio, pero seguían siendo los custodios de una de las catedrales más bellas de Inglaterra. Enrique VIII confiscó todas las tierras del monasterio de Norwich y desmanteló casi todas sus dependencias. Sin embargo, el claustro, el segundo en tamaño de Gran Bretaña, y la catedral permanecieron en pie. Al comienzo del reinado de Enrique VIII, había unos 800 monasterios. Para cuando murió solo quedaban 16. De esos 16, 8 eran ya catedrales. En esos casos, se disolvía la congregación pero se conservaba la catedral, que es lo que pasó aquí, en Norwich.
A continuación, Enrique VIII decidió crear 6 nuevas catedrales en ciudades donde no hubiera grandes templos, como en Peterborough u Oxford. Además, creó también 2 colegios universitarios. Aparte de esos 16 templos, la cultura monástica que se había creado en Inglaterra a lo largo de 600 años fue desmantelada por un solo hombre. Cuando Enrique VIII acabó con el priorato benedictino de Norwich, quedó mucho al de una empresa de hoy en día. Sería equivocado pensar que los monasterios eran construcciones aisladas en medio de la nada. Puede que, en principio, esa fuera la idea, pero siempre dependieron de la gran cantidad de tierras que poseían y, con el tiempo, se convirtieron en poderosos centros económicos. En torno a 1520, Enrique VIII empezó a mirar con recelo esta enorme riqueza. La disolución de los monasterios estaba al caer. En febrero de 1535, unos representantes de la corte abrieron una investigación contra la congregación de la abadía de Fountains. Encontraron varios casos de conducta inmoral. Se inventaron graves acusaciones contra ellos: sodomía, abuso de menores y gula. La abadía de Fountains y sus propiedades, así como los 800 monasterios que existían en Gran Bretaña, pasaron a manos de la corona. La época de los monasterios había llegado a su fin. Pero, ¿qué ocurrió con la abadía tras la disolución? Una consecuencia interesante de este acontecimiento histórico es que hubo que decidir si estos edificios se conservarían convertidos en catedrales o si, por el contrario, era mejor demolerlos. La abadía de Fountains provocó un arduo debate en este sentido, ¿no? Sí. Habían pensado en transformarlo en catedral. Estuvo cerrada durante 9 meses, pero al final fue la abadía de Chester la que se convirtió en catedral. Así que esta fue desmantelada. Y se quedaron con las piezas de valor, supongo. Lo que hicieron fue retirar todo el plomo del techo y fundirlo, y la leña para el horno de fundición salió del coro y de los muebles del monasterio. O sea, que fueron a lo fácil: la madera, el plomo y las vidrieras. Pero en cuanto a la piedra, no supieron qué hacer. La abadía está tan lejos de todo que no podrían darle uso, por eso ha quedado tanto en pie. Exacto, pero lo que sí hicieron fue retirar uno de los pilares de la torre principal para echarla abajo, y con ella cayeron también las arcadas del presbiterio. Así que el monasterio quedó inutilizado. Y por otro lado está la torre de la campana, que es una de mis preferidas, la que más emociones me produce. Me encanta este periodo y esa torre tiene una belleza especial, muy sencilla y elegante. La persona que la construyó aún andaba por aquí cuando destruyeron el resto de la abadía, porque solo llevaba 15 años terminada. Sí, como máximo. Tuvo que ser una experiencia terrible. Devastadora. Edificios que han dado forma a Gran Bretaña. Castillos y monasterios. En 1282, Llewellyn, príncipe de Gales, se rebeló contra los ingleses. La represión fue rápida e implacable. De lo que aquí ocurrió surgió la Gran Bretaña que conocemos hoy en día. El rey Eduardo I se veía a sí mismo como el rey Arturo, rey de Gran Bretaña, y no solo rey de Inglaterra. Eduardo se pasó su reinado intentando convertir este sueño en una realidad. Empezó por aquí, por Gales, aplastando la rebelión liderada por el príncipe Llewellyn ap Griffith. Su victoria sobre los galeses desencadenó una extraordinaria campaña de construcción, la más grande y dinámica desde la conquista normanda.
Un cinturón de castillos en torno al bastión galés de Snowdonia. De entre todos ellos, uno destacaba sobre todos los demás por su importancia, su poder y su simbolismo. Era este, el castillo de Carnarvon. El castillo de Carnarvon era el más grande de los que Eduardo I mandó construir, y estaba destinado a ser la residencia de un nuevo príncipe de Gales inglés. Era un castillo distinto. Estaba hecho a semejanza de las murallas de Constantinopla. ¿Por qué querría copiar un rey inglés un edificio del Imperio Romano? Me has traído esta foto de las murallas de Constantinopla, que hoy es Estambul, para explicarme lo que tenemos aquí. Hay dos cosas que llaman la atención. Una, que las torres son poligonales. Y dos, estas cenefas de piedra a lo largo de la muralla. El parecido entre ambas construcciones es impresionante. Es curioso que se haya inspirado en la Roma imperial para construir el más importante de sus castillos en Gales. Eduardo I quería apoderarse de estos símbolos de autoridad del Imperio Romano. El castillo de Carnarvon era mucho más que un símbolo de dominación inglesa. Se trataba de una extraordinaria máquina de guerra. Lo diseñaron los mejores arquitectos e ingenieros de la época. La muralla exterior de 5,5 metros de grosor estaba llena de pasadizos que... La abadesa tenía los derechos de la venta del cereal, así que además de ser un centro de almacenaje y distribución, también se dedicaban al comercio. Un negocio redondo. Y tanto. Siempre que pensaba cómo sería la vida en las zonas rurales de la Gran Bretaña medieval, me imaginaba una viejecita hilando con una rueca. Al ver una cosa así, te das cuenta de que para mucha gente no era así. Esto es toda una estructura empresarial en toda regla. Solo en Shaftesbury hay una docena de graneros como este, y calculo que en todo el país podría haber 800 veces más. Es impresionante que cientos de años antes de la Revolución Industrial tengamos este tipo de construcciones industriales, con procesos industriales, cuyo funcionamiento se parece mucho al de una empresa de hoy en día. Sería equivocado pensar que los monasterios eran construcciones aisladas en medio de la nada. Puede que, en principio, esa fuera la idea, pero siempre dependieron de la gran cantidad de tierras que poseían y, con el tiempo, se convirtieron en poderosos centros económicos. En torno a 1520, Enrique VIII empezó a mirar con recelo esta enorme riqueza. La disolución de los monasterios estaba al caer. En febrero de 1535, unos representantes de la corte abrieron una investigación contra la congregación de la abadía de Fountains. Encontraron varios casos de conducta inmoral. Se inventaron graves acusaciones contra ellos: sodomía, abuso de menores y gula. La abadía de Fountains y sus propiedades, así como los 800 monasterios que existían en Gran Bretaña, pasaron a manos de la corona. La época de los monasterios había llegado a su fin. Pero, ¿qué ocurrió con la abadía tras la disolución? Una consecuencia interesante de este acontecimiento histórico es que hubo que decidir si estos edificios se conservarían convertidos en catedrales o si, por el contrario, era mejor demolerlos. La abadía de Fountains provocó un arduo debate en este sentido, ¿no? Sí. Habían pensado en transformarlo en catedral. Estuvo cerrada durante 9 meses, pero al final fue la abadía de Chester la que se convirtió en catedral. Así que esta fue desmantelada. Y se quedaron con las piezas de valor, supongo. Lo que hicieron fue retirar todo el plomo del techo y fundirlo, y la leña para el horno de fundición salió del coro y de los muebles del monasterio. O sea, que fueron a lo fácil. La madera, el plomo y las vidrieras. Había llegado a su fin. Pero, ¿qué ocurrió con la abadía tras la disolución?
Una consecuencia interesante de este acontecimiento histórico es que hubo que decidir si estos edificios se conservarían convertidos en catedrales o si, por el contrario, era mejor demolerlos. La abadía de Fountains provocó un arduo debate en este sentido, ¿no? Sí. Habían pensado en transformarlo en catedral. Estuvo cerrada durante 9 meses, pero al final fue la abadía de Chester la que se convirtió en catedral. Así que esta fue desmantelada. Y se quedaron con las piezas de valor, supongo. Lo que hicieron fue retirar todo el plomo del techo y fundirlo, y la leña para el horno de fundición salió del coro y de los muebles del monasterio. O sea, que fueron a lo fácil. La madera, el plomo y las vidrieras. Pero en cuanto a la piedra no supieron qué hacer. La abadía está tan lejos de todo que no podrían darle uso, por eso ha quedado tanto en pie. Exacto, pero lo que sí hicieron fue retirar uno de los pilares de la torre principal para echarla abajo y con ella cayeron también las arcadas del presbiterio. Así que el monasterio quedó inutilizado. Y por otro lado está la torre de la campana, que es una de mis preferidas, la que más emociones me produce. Me encanta este periodo y esa torre tiene una belleza especial, muy sencilla y elegante. La persona que la construyó aún andaba por aquí cuando destruyeron el resto de la abadía, porque solo llevaba 15 años terminada. Sí, como máximo. Tuvo que ser una experiencia terrible. Devastadora. Para los monjes, para la comunidad y para todos sus arrendatarios y sirvientes. Echaron a los religiosos y se llevaron todo lo que había de valor. Tuvo que ser desolador. La disolución de los monasterios fue una catástrofe cultural, artística y arquitectónica. Visitar la abadía de Fountains da ganas de llorar. Lo tiraron todo. Manuscritos ilustrados, frescos, arcadas, pináculos, vidrieras. Personalmente, creo que esta fue una medida que empobreció al país. Pero ¿destruyó también la disolución el legado de lugares como la abadía de Fountains? Pues casi, pero no del todo. Antes de la disolución, la catedral de Norwich era un monasterio parecido a la abadía de Fountains, solo que este sobrevivió, que es el típico castillo de postal. Y sin embargo, hay una gran controversia al respecto, ¿verdad? Sí, es un tema muy polémico. Parece un castillo perfecto, pero la verdad no está claro si es un castillo o no. ¿El debate se centra en torno a la función del edificio o hay algo más? Los expertos mantienen una acalorada discusión sobre la funcionalidad de sus sistemas de defensa. Unos dicen que el lago era fácil de drenar y de cruzar, incluso que las ventanas dejarían pasar las flechas enemigas y que las almenas no podrían resistir el impacto de una bala de cañón o de una piedra lanzada por una catapulta. Y la otra parte dice que se pueda defender o no sigue siendo un castillo, porque es el hogar de un señor que se gana la vida batallando. Si lo piensas, era un hombre que había nacido para la guerra. Es normal que viva en un castillo. Es verdad, y lo que pretendía era construir una casa que reflejase su estatus de guerrero, de caballero. Dalinrich era un militar que había accedido a una enorme riqueza a través del matrimonio. Para anunciar a todo el mundo que había ascendido en la escala social, colocó el escudo de armas de su mujer y el suyo propio sobre el puente levadizo. Y por si quedaba alguna duda, también hizo poner su yelmo de justas, el deporte preferido de todo caballero que se precie. Al entrar en el castillo, da la impresión de estar en el jardín de una vivienda. Sí, el espacio está muy bien aprovechado. A este lado estaba la capilla y a continuación los aposentos de Dalinrich, una construcción de 2 pisos con chimeneas en las estancias principales. Dalinrich empleó elementos tradicionalmente defensivos como meros motivos decorativos. Por extraño que parezca, hasta puso almenas en las chimeneas. En mi opinión,
La clave para comprender el carácter del castillo de Bodiam está en el paisaje que lo rodea. No se construyó en una buena posición defensiva, ya que está rodeado de colinas de poca altura. Tiene un terreno para celebrar justas al lado, y el foso no sirve para defender el castillo, sino para que éste se refleje en sus aguas. En resumidas cuentas, se parece más a las mansiones que se construyeron en la campiña inglesa en el siglo XVIII. A pesar de su fama de rudo guerrero, este hombre quería disfrutar de la vida. Le gustaba ir de paseo con su esposa, salir de caza, darse una vuelta junto al lago y ver su castillo reflejado. Le iba el lujo. Y el castillo expresa a través de su arquitectura su identidad, su función y su clase social. El castillo de Bodiam no era un caso único. De hecho, era una tendencia generalizada en todo el país. 45 kilómetros de Shaftesbury, encontramos un edificio que perteneció a la abadía en perfecto estado de conservación. El granero de una abadía dice mucho de su importancia. Y para la época, este de aquí era gigantesco. El edificio presenta contrafuertes que bien podrían ser de una catedral. Normal, ya que lo más probable es que quien lo diseñó fuera un constructor de catedrales. Sin embargo, mi ojo crítico me dice que quien hizo este porche era un incompetente. Este porche está inclinado hacia un lado, seguro. Es verdad. ¿Qué pasaría? Tuvieron un percance durante la construcción. Si te fijas en el arco superior, se ve que está bastante achatado. Supongo que cuando retiraron los apoyos, este pilar cedió y para arreglarlo construyeron el arco inferior. Colocaron esos bloques en forma de cuña y siguieron a partir de ahí. O sea que el problema surgió durante la construcción. Me apostaría lo que hiciera falta. Y más si sale de tu bolsillo. ¿Y estos se dedicaban a construir catedrales? Un granero se las trae. Los carros entraban por aquí al lugar donde se trillaba la mies. ¿Qué es este? Menuda techumbre. Es fantástica. ¿Es original? Sí. Un estudio científico reveló que databa de mediados del siglo XIV. El granero de Bradford-on-Avon formaba parte del entramado empresarial de la abadía de Shaftesbury. Esa era la vía de entrada en el sistema de parte de la producción de las tierras que lo rodeaban. Los carros iban pasando uno a uno durante la época de la siega y se descargaban aquí, en el suelo. Estamos hablando del cereal entero, que se almacenaba en esa zona de ahí. Al terminar la siega, comienza la distribución. Si en la abadía de Shaftesbury necesitaban 500 celemines de trigo o lo que fuese, cogían el cereal almacenado, lo trillaban aquí mismo. ¿Lo majaban aquí? Sí, aquí se separaba el grano de la paja, lo ponían en sacos, los cargaban en carros y mandaban una partida para la abadía. Parece una empresa de empaquetado y distribución. Eso es lo que era. Para entender la dimensión de este granero, hay que verlo en relación a lo que lo rodea. Esta es solo una pieza del conjunto de instalaciones que formaban la granja. Ese es el arco de entrada de otro granero que debía estar ahí, y aquello debían ser los establos para el ganado. A este lado tenemos el caserío, que es la oficina Fountains, solo que este sobrevivió. Lo que ocurrió aquí el 2 de mayo de 1538 no tuvo nada que ver con el cataclismo que afectó a la abadía de Fountains. El padre prior y sus monjes se encontraron de un día para otro sin gran parte de su monasterio, pero seguían siendo los custodios de una de las catedrales más bellas de Inglaterra. Enrique VIII confiscó todas las tierras del monasterio de Norwich y desmanteló casi todas sus dependencias. Sin embargo, el claustro, el segundo en tamaño de Gran Bretaña, y la catedral permanecieron en pie.
Al comienzo del reinado de Enrique VIII, había unos 800 monasterios. Para cuando murió solo quedaban 16. De esos 16, 8 eran ya catedrales. En esos casos, se disolvía la congregación pero se conservaba la catedral, que es lo que pasó aquí, en Norwich. A continuación, Enrique VIII decidió crear 6 nuevas catedrales en ciudades donde no hubiera grandes templos, como en Peterborough u Oxford. Además, creó también 2 colegios universitarios. Aparte de esos 16 templos, la cultura monástica que se había creado en Inglaterra a lo largo de 600 años fue desmantelada por un solo hombre. Cuando Enrique VIII acabó con el priorato benedictino de Norwich, quedó bastante deteriorado. Sin embargo, a diferencia de muchos otros monasterios, sobrevivió a la Reforma. Pero, ¿qué pasó con el acervo cultural que poseía? Algunas de sus obras se conservaron en una capilla junto a la fachada oeste de la catedral. Al ser disuelto el monasterio de Norwich, surgió el problema de qué hacer con su escuela monástica. Enrique VIII decidió volver a fundarla en 1538. Los monjes serían los profesores del centro, y esta preciosa capilla del siglo XIV, el aula. De Enrique VIII. Todo lo que veis, más allá del horizonte, acabó en las arcas del monarca. La abadía era el centro de la comunidad monástica, y tras la disolución, a diferencia de lo que pasó con la abadía de Fountains, el monasterio desapareció. Y para que veáis que en el siglo XVI ya existía el reciclaje, a medida que lo desmontaron, utilizaron los materiales para construir el pueblo de Shaftesbury. Desgraciadamente, eso significa que apenas queda nada que estudiar. Aunque de la abadía solo quedaron unos pedruscos amontonados, en Bradford-on-Avon, a 45 kilómetros de Shaftesbury, encontramos un edificio que perteneció a la abadía en perfecto estado de conservación. El granero de una abadía dice mucho de su importancia, y para la época, este de aquí era gigantesco. El edificio presenta contrafuertes que bien podrían ser de una catedral, normal, ya que lo más probable es que quien lo diseñó fuera un constructor de catedrales. Sin embargo, mi ojo crítico me dice que quien hizo este porche era un incompetente. Este porche está inclinado hacia un lado, seguro. ¿Es verdad? ¿Qué pasaría? Tuvieron un percance durante la construcción. Si te fijas en el arco superior, se ve que está bastante achatado. Supongo que cuando retiraron los apoyos, este pilar cedió y para arreglarlo construyeron el arco inferior. Colocaron esos bloques en forma de cuña y siguieron a partir de ahí. O sea que el problema surgió durante la construcción. Me apostaría lo que hiciera falta. Y más si sale de tu bolsillo. ¿Y estos se dedicaban a construir catedrales? Un granero se las trae. Los carros entraban por aquí al lugar donde se trillaba la mies. ¿Qué es este? Menuda techumbre. Es fantástica. ¿Es original? Sí. Un estudio científico reveló que databa de mediados del siglo XIV. El granero de Bradford-on-Avon formaba parte del entramado empresarial de la abadía de Shaftesbury. Esa era la vía de entrada en el sistema de parte de la producción de las tierras que lo rodeaban. Los carros iban pasando uno a uno durante la época de la siega y se descargaban aquí, en el suelo. Estamos hablando del cereal entero, que se almacenaba en esa zona de ahí. Al terminar la siega, comienza la distribución. Si en la abadía de Shaftesbury necesitaban 500 celemines de trigo o lo que fuese,
Cogían el cereal almacenado, lo trillaban aquí mismo. ¿Lo majaban aquí? Sí, aquí se separaba el grano de la paja. Siglo XVIII. A pesar de su fama de rudo guerrero, este hombre quería disfrutar de la vida. Le gustaba ir de paseo con su esposa, salir de caza, darse una vuelta junto al lago y ver su castillo reflejado. Le iba el lujo. Y el castillo expresa a través de su arquitectura su identidad, su función y su clase social. El castillo de Bodiam no era un caso único. De hecho, era una tendencia generalizada en todo el país. En el siglo XV, todo noble ansiaba tener un castillo. La historiadora Anna Kay está en Keistar, en el condado de Norfolk, para investigar uno de los castillos más disputados de la Gran Bretaña medieval. En 1459, John Paston heredó el castillo de Keistar de su vecino y amigo, Sir John Falstolf. Sin embargo, el castillo tenía muchos pretendientes que también reclamaban la herencia. Entre ellos estaba el duque de Norfolk, que llegó a sitiar la fortaleza. Pero, ¿qué intereses tenía Norfolk, uno de los nobles más poderosos del reino, en un lugar como este? Hoy en día, Anglia Oriental parece una zona bastante tranquila, pero en el siglo XV no era así. Para nada. Era una de las regiones más cosmopolitas de Inglaterra y servía de puente entre Europa por un lado y Londres y el resto de Inglaterra por el otro. El duque de Norfolk ya tenía propiedades en Anglia Oriental. Sí, su familia poseía un castillo en Suffolk, pero a mediados del siglo XV ya tenía 300 años. Era frío, había muchas corrientes de aire y ya estaba pasado de moda. Así que no podía dejar pasar la oportunidad de hacerse con un lujoso castillo en una de las zonas más importantes de Norfolk. Sobre todo porque no tenía muchas propiedades en este condado. ¿Y cómo se atreve a plantarse con 300 hombres para tomar por la fuerza el castillo de otro? No es un método muy ortodoxo que digamos. En 1469 era el momento perfecto para intentar algo así, porque acababa de estallar la segunda fase de la Guerra de las Dos Rosas, y el rey Eduardo IV se había encerrado en una de las fortalezas de su primo, el conde de Warwick. Así que, aprovechando que el rey está ocupado con otros asuntos, Norfolk se hizo con el control del castillo de Keistar. Exacto. Madre mía. Supongo que aquí había una habitación en cada planta. Sí, cada una con su propia chimenea. Cuando el duque de Norfolk viene con su ejército para tomar el castillo, en realidad lo que... Algunas de sus obras se conservaron en una capilla junto a la fachada oeste de la catedral. Al ser disuelto el monasterio de Norwich, surgió el problema de qué hacer con su escuela monástica. Enrique VIII decidió volver a fundarla en 1538. Los monjes serían los profesores del centro y esta preciosa capilla del siglo XIV, el aula. No me cabe ninguna duda de que la disolución de los monasterios y la llegada del protestantismo fueron dos sucesos clave que cambiaron el curso de nuestra historia. Enrique VIII se propuso nacionalizar la Iglesia y a continuación procedió a privatizar sus bienes, con lo que se rodeó de un pequeño grupo de cortesanos y amigos que poseían una gran riqueza. Pero, ¿quiénes fueron los mayores beneficiados de la disolución? Durante la Edad Media, lo que medía la riqueza, el poder y la posición social eran las tierras. Los grandes terratenientes gustaban de construir sus casas en el medio de sus propiedades. Los caballeros que volvían de las guerras contra Francia con las arcas llenas de oro tenían debilidad por un cierto tipo de casa. Una construcción que reflejaba su estatus. Vamos, lo que hoy conocemos como un castillo. Y no hay casa más parecida a una fortaleza que esta, el castillo de Bodiam, en Sussex, hogar de un mercenario medieval.
Sir Edward Dalinrich. Dalinrich era un guerrero que se había ganado una violenta reputación, conocido por sus pillajes en pueblos franceses durante la Guerra de los 100 años. Lo que me encanta es que es el típico castillo de postal, y sin embargo hay una gran controversia al respecto, ¿verdad? Sí, es un tema muy polémico. Parece un castillo perfecto, pero la verdad no está claro si es un castillo o no. ¿El debate se centra en torno a la función del edificio o hay algo más? Los expertos mantienen una acalorada discusión sobre la funcionalidad de sus sistemas de defensa. Unos dicen que el lago era fácil de drenar y de cruzar, incluso que las ventanas dejarían pasar las flechas enemigas y que las almenas no podrían resistir el impacto de una bala de cañón o de una piedra lanzada por una catapulta. Y la otra parte dice que se pueda defender o no sigue siendo un castillo, porque es el hogar de un señor que se gana la vida batallando. Si lo piensas, era un hombre que había nacido